Entonces, pasemos al tema de hoy, si les parece, el tema de cine de hoy. Hemos mencionado algunos documentales interesantes y ahora quisiera hablar del género documental en primer lugar y luego dar algunos ejemplos muy contados, porque es un tema muy amplio. Creo que se nos olvida a algunos que el cine empezó en sus orígenes con vocación documental. Me refiero a los hermanos Lumière, los inventores del aparato cinematográfico. Luis y Augusto Lumière inventaron la cámara de cine, digamos la perfeccionaron. Edison ya tenía una en Estados Unidos, en New Jersey, pero era una cosota gigantesca, muy difícil de utilizar. Estaba al interior de un estudio, pesaba más de 1 tonelada, o sea, era un horror, pero sí tomaba fotos en movimiento. Era una cámara totalmente impráctica. Los hermanos Lumière perfeccionaron un aparato muy parecido a una cámara de foto, una cámara fotográfica, pero que tomaba fotos en movimiento. La cámara de los hermanos Lumière se llamó cinématographe, el cinematógrafo, que significa en griego escribir con luz, escribir con movimiento, kineto, movimiento, y grafos, escritura. Escribir con movimiento. La idea era crear una cámara de foto que no tomara fotos fijas, sino fotos en movimiento. Después de 10 años de arduas investigaciones, los dos hermanos Lumière, que eran ingenieros, hijos de Antoine Lumière, el principal fabricante de cámaras fotográficas de Francia, perfeccionaron su aparato de cine. Lo dieron a conocer a la Academia de Ciencias de Francia en marzo de 1894 y lo dieron a conocer al público en una primera función de cine en exactamente el 28 de diciembre de 1895. Esa es la fecha de nacimiento del cine. El cine tiene fecha de nacimiento, las otras artes no. La música, la danza, la arquitectura son milenarias, no sabemos cuándo empezaron, pero se remontan a miles de años. El cine sí tiene su fecha de nacimiento, 28 de diciembre de 1895. ¿Y qué hacían los hermanos Lumière? Tomaban película de lo que pasaba cerca de ellos en la calle o en su casa. O sea, tomaban escenas de la realidad. Su pretensión nunca fue contar historias, era reproducir la vida en movimiento. Y lo lograron de manera estupenda. Su aparato pesaba menos de 3 kilos, era perfectamente portátil, y la cámara misma era el aparato que tomaba las vistas a donde se revelaban las películas. En ese mismo aparato servía como revelador de películas, había que revelarlas, eran negativos que se pasaban a positivo, y era proyector de cine. El mismo aparato, era un prodigio de la tecnología, pero ellos eran ingenieros, no eran artistas. Aunque sus imágenes eran muy bellamente encuadradas y hechas, era gente muy culta, tenían estudios universitarios, conocían las grandes obras de la pintura, hacían composiciones de imágenes muy bellas, pero no filmaban ficción, salvo en rarísimas ocasiones, filmaban la realidad. Entonces, el género documental nace con ellos. Era documentar la vida como ellos la estaban viendo. Y ahora son documentos que tienen más de 100 años y vemos cómo eran las calles en Lyon y en París, cómo eran los automóviles de bomberos, los autobuses jalados por caballos, vemos cómo vestía la gente, vemos que andaban en bicicleta y había bicicletas. O sea, se han vuelto unos documentos maravillosamente importantes que nos dicen cómo era la vida a finales del siglo XIX, porque lo podemos ver sin ningún tipo de filtro. Ahora, sí hicieron de repente unas pequeñas historietas cómicas muy chiquitas, muy poco ambiciosas. La más conocida es El regador regado, que es la historia de un jardinero que está regando un jardín y un niño travieso pisa la manguera para que no pase el agua. El jardinero se pregunta qué pasa, mira su manguera, el niño quita el pie y el regador le llega el agua a la cara. Entonces es un chistecito. No tiene mayor importancia, más que es una de las primeras historias contadas en el cine. Lo interesante, y aquí me voy a desviar un poquito del tema de hoy, pero muy rápidamente, es que esa primera función de cine que se dio en París
en diciembre de 1895, asistieron 30 personas que pagaron cada una un franco. Un franco era el precio de una cena, de una buena cena en ese entonces, no era barato. Claro. 30 personas asistieron a la primera función de los hermanos Lumière, función pública, y una de esas 30 personas era un mago llamado Georges Méliès, que estuvo maravillado con el invento del cine y decidió utilizarlo en su espectáculo de magia en el teatro. Inventó trucos de cine con la cámara que todavía son realmente inusitados. Y él fue el que empezó a contar historias de ficción, cuentos de hadas, de romance, de aventura. Entonces, muy pronto, en 1898, Georges Méliès empieza a hacer un cine absolutamente de ficción, más que de ficción, de fantasía. Viajes a la luna, viajes al fondo del mar, etc. Entonces me regreso. El cine empieza con los Lumière documentando la realidad. No hablamos de realismo, sino de realidad, la realidad cruda filmada. Eso es el cine documental, o es lo que se le define como tal, ¿no? Un director de cine, un camarógrafo, agarran una cámara y van a filmar un hecho real. Una huelga, un desfile, una coronación, lo que sea. Es como los noticieros que veíamos antes en el cine hace muchos años. Claro. ¿Qué pasó? ¡Oh! Se le fue el audio. Juanri, se nos perdió. Yo creo que perdió la conexión, Juan Ricardo, si quieres seguir mientras en lo que se conecta, Juan Ricardo. Podemos agregar en lo que se reconecta Juan Ricardo, que es exactamente... Se reconectó, pero... Ya estoy reconectado, según yo. ¿Sí me oyen? Sí. ¿Hola? Sí, hola, ya hola. te oímos, Juan. Ya me oyen. Sí, me sacó el Zoom, que sé por qué me sacó, pero ya me regresó. Me quedé en que... Antisemitas, no te preocupes, Juan Ricardo. En otros tiempos dirían que fue antisemitismo. Probablemente. Bueno, el documental entonces, que empezó con una simple captura o grabación de la realidad, pronto adquirió una misión mucho más significativa, mucho más importante, que fue la de documentar hechos históricos. Y no solo documentarlos, sino con un propósito. Por ejemplo, el de denunciar, el de exponer o provocar, o también explicar algo, dar información que le sirva a la gente para entender algo, algún fenómeno que estaba ocurriendo. Entonces el documental no era nada más para decir, miren, son imágenes de la realidad, sino que ya llevaba un propósito, un fin didáctico, digamos. Por un lado deja una constancia de lo que ocurre o lo que ocurrió, a veces recrea la realidad y se llama docuficción, pero basado totalmente en hechos reales, y a veces sirve como para persuadir a la gente de algo, y entonces se le llama propaganda. Ha habido documentales históricamente muy, muy significativos que han tratado todo tipo de temas. Por ejemplo, uno de los padres del cine documental ya con credenciales importantes era el inglés John Grierson, que documentó con su cámara de cine los preparativos que hicieron los londinenses cuando sabían que iban a ser atacados por Hitler, por las bombas rusas, perdón, alemanas. Ahorita está de moda decir ruso. Cuando Hitler ya habían declarado la guerra a Hitler, cuando Churchill decidió que iban a pelear y no seguir las opciones que proponía Chamberlain, eso ya, bueno, no voy a entrar en esa historia. El cineasta John Grierson hizo una extraordinaria serie de documentales donde enseñó cómo Londres se preparaba para resistir a la guerra, a los nazis, y también documentó muy tristemente los bombardeos de Londres, que fueron épicos. Londres quedó arrasada. Y todo eso está documentado en unas películas muy bien hechas por John Grierson. Más hacia acá, una vez que ocurrió la terrible Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, no hubo pocos documentales que
tocaron estos temas fundamentales para la historia y para la humanidad. Con Daniel tuvimos ocasión de mencionar hace 2 o 3 programas un corto francés llamado Noche y Neblina o Noche y Niebla. En esa ocasión yo lo llamé Noche y Tiniebla, me equivoqué. Se llama en francés Nuit et Brouillard, en inglés Night and Fog, y en español Noche y Niebla, del cineasta francés Alain Resnais, hecho en 1956, y que es de una manera lo más discreta, si se puede decir posible, una visita con muy poca narración, las imágenes hablan por sí solas, es una visita al campo de exterminio de Auschwitz. Fueron de las primeras imágenes que vio la población. Claro, cuando los rusos y los americanos entraron a liberar los campos de concentración, hicieron películas. Hay documentos filmados de la liberación de los campos. Son escenas muy, muy, muy duras. Pero esas eran para el ejército y para el gobierno. Poca gente del público veía eso. La película de Alain Resnais, repito, Noche y Neblina, sí fue para exhibición pública y era una visita, se puede decir, una panorámica, entrando a Auschwitz y viendo cómo era, en dónde estaban los prisioneros, se ven los hornos, o sea, es muy fuerte. No enseña nada terrible, no, enseña muy, muy pocas imágenes de cadáveres, por ejemplo, pero sí demuestra la desolación, el horror, la tragedia que fue Auschwitz, entre otros campos. Y fue un parteaguas. Se vio que el cine servía también para eso, no solo para entretener. Después de que el cine perdió su vocación, digamos, documental, empezando desde Georges Méliès, el mago que mencioné, el cine se volvió para la gente de entretenimiento. Ahí Walt Disney tiene mucho que ver. La gente va al cine a divertirse, a entretenerse. Y mucha gente dice, yo no quiero ir a ver cosas feas o tristes. Como que bastantes hay en la realidad, ¿no? El cine es para pasar el rato y para no pensar. Pues esa gente tiene derecho de pensar eso, pero otros piensan que igual están equivocados. El cine sirve para pensar, para reflexionar, para dar a conocer. Y quisiera terminar mencionando 3 documentales en particularmente importantes. El primero es La Shoah, hecho por el cineasta francés Claude Lanzmann, que es una serie de entrevistas con sobrevivientes de los campos y con ex-nazis que él encontró y convenció que hablaran frente a su cámara. Ese documental Shoah dura 9 horas y media. Se hizo en versión, pasó por televisión en Francia y en otros países. Se hizo una versión para cine, para salas de cine, que dura 2 veces 4 horas, parte 1 y parte 2. Y tuvo un éxito en Francia impresionante. La gente no dejaba de hablar de la película, incluso de volverla a ver. Son testimonios profundamente sinceros, trágicos, de la gente que vivió para contar, de los 2 bandos, tanto del bando alemán, nazis, como de los sobrevivientes. Shoah, de Claude Lanzmann. Otro documental que quiero comentar se hizo justo, bueno, durante y después de la guerra. Es una serie norteamericana llamada ¿Por qué peleamos? Why We Fight. Y son 7 documentales hechos entre el año 1942 y 1945, a cargo de un cineasta norteamericano llamado Frank Capra. Él fue el coordinador. Estos 7 documentales que se filmaron durante la guerra y justo cuando terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, tenían como propósito, primero, documentar lo que estaba pasando en diferentes partes del mundo y darle ánimo a los soldados americanos y a los aliados. Eran películas para ver en donde estaban estacionados los ejércitos, les pasaban las películas y les levantaban el ánimo. Les decían, no se den por vencidos, vamos a ganar, estamos peleando en muchos frentes y sobre todo darles el mensaje, tenemos con nosotros la fuerza de la razón y de la justicia y eso tiene que prevalecer. Y la libertad tiene que prevalecer.
Esos fueron 7 documentales totalmente históricos. Les voy a dar los nombres rápidamente. Primero se llama Preludio de Guerra, Los nazis atacan, Dividir y conquistar, La batalla de Inglaterra, La batalla de Rusia, La batalla de China y el último, La guerra llega a Estados Unidos. Y entonces son documentales que duran entre 45 minutos y 1 hora, que después de estar exhibiéndose para los soldados, se exhibieron para la población también, para convencerlos de unirse al movimiento de los aliados, a la población americana, para que deje su espíritu aislacionista y se una al esfuerzo de guerra. Después de Pearl Harbor, pues ya Estados Unidos entra a la guerra por completo. Estos 7 documentales son extremadamente valiosos y nos demuestran cómo se prepararon, cómo lucharon, cómo resistieron, e infunden valores e infunden ánimos a la población. Curiosamente, esta serie fue inspirada en una película de propaganda nazi, que es muy, muy célebre, hecha por la cineasta alemana Leni Riefenstahl, que en 1935 hizo una película llamada El triunfo de la voluntad, que es para ensalzar la figura de Hitler. Nos narra cómo hubo una reunión en Nuremberg a donde asistieron 700,000 simpatizantes de Hitler. La película documenta el poderío y la voluntad y la misión casi mesiánica, ni siquiera casi, de Hitler para darle a Alemania la grandeza que había perdido en la Primera Guerra Mundial. Es una película formidablemente bien hecha, que tuvo mucho éxito y que fue reconocida. Frank Capra, el director que mencioné antes, viendo que esta propaganda nazi había sido tan eficaz, pensó, tenemos que hacer nuestra propia propaganda en contra de los nazis. Y por eso la serie Why We Fight, ¿por qué peleamos? En esta serie participaron varios directores muy conocidos que casi ni se mencionan sus filmografías, gente como John Huston, John Ford, William Wyler, que era judío, por cierto, y termino diciendo que la serie Why We Fight fue escrita mayormente por Julius y Philip Epstein, 2 guionistas judíos que fueron reconocidos por haber hecho grandes películas, entre otras, con esto termino, Casablanca. Ellos escribieron Casablanca, dirigida por el director de cine húngaro, judío, Michael Curtis, que Casablanca también, aunque es una película de ficción, si la analizamos, es para darle ánimo a la gente y decirle, estamos en una guerra, la película es del año 42, y también les dice, hay héroes entre nosotros, todos podemos ser héroes, y si nos unimos podemos luchar contra el mal, lo podemos vencer y podemos ganar. Casablanca también es una película de propaganda, aunque de ficción. Aquí un panorama rápido de por qué el documental es un género mayor que debemos de tomar en cuenta y conocer los grandes documentales porque de ellos aprendemos muchísimo. Y son lecciones para el presente y para el futuro, sobre todo a la luz de lo que está pasando ahorita en Europa. Gracias por su atención.